dentro de las implicaciones del llamado al ministerio. Quiero introducirme en esta noche en segunda carta a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 2. Le dice de la siguiente manera, le dice que prediques la palabra. Y luego le dice que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Pero fíjate, la primera encomienda es que prediques, que enseñes, que uses. O sea, en pocas palabras le está diciendo, usa la palabra. ¿Y qué palabra? La palabra de Dios, que en su momento eran los consejos que tenía de forma oral a través del apóstol Pablo y de otros ministros, posiblemente que también le vertían algo de verdad, pero sobre todo hablamos del apóstol Pablo, que ahora le está dando una carta que es hoy en día pues la palabra de Dios también para nosotros. Sumado a eso, a los libros del Antiguo Testamento, que también eran su referente acerca de la manifestación de Jesucristo. Pero le dice, prediques la palabra, que prediques la palabra. E inclusive le está diciendo algo que tiene que ver con el ministerio de este joven pastor, porque le dice, redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero, ¿cuál es la herramienta que le está diciendo que use? La palabra. Es la palabra de Dios. Entonces, por esto es la implicación ahora a decirle a usted que hay una alta responsabilidad de predicar es la palabra de Dios con integridad. Y cuando hablamos de integridad me refiero a la sinceridad del ministro, que no puede usar otra herramienta, no puede usar otro tipo de fuente sino la palabra de Dios. Y eso es íntegro, porque recuerda que nosotros cuando llevamos el mensaje a la iglesia, se entiende que los que nos están escuchando, ellos perciben que usted fue una comunión con el Señor y se expuso a la palabra de Dios. Ellos quieren entender y están entendiendo que en el momento en que usted dice que es el asignado para predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios como el ministro llamado a ese oficio o a esa asignación, ellos entienden que usted y yo tuvimos una comunicación previa con el Señor para poder entregarle el mensaje a ellos tal cual como Dios nos los ha entregado. Por eso habla de integridad, por eso puse aquí la frase integridad, porque definitivamente que usted a mí no me ha visto durante todo el día. De hecho, en un día como hoy, mi familia han salido de casa. Sin embargo, yo estuve aparentemente solo porque no tenía compañía de personas en el lugar. Pero yo sé lo que hice en el tiempo que tomé. Que administré en el día de hoy. Yo sé qué hice en ese tiempo. De hecho, con la responsabilidad que tenía de estar aquí frente a ustedes, llevándoles estas enseñanzas, definitivamente que la integridad aló mi corazón para yo preparar mi vida, preparar el mensaje, preparar la enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la mente de Dios, para entregárselo a ustedes. Porque se está sobreentendiendo que si usted está del otro lado y que yo le voy a hablar de las implicaciones del llamado al ministerio, usted sobreentiende que el pastor Vladimir va a usar la palabra de Dios, el consejo de Dios revelado, ministrado a nuestra vida de tal manera que sea accesible y entendible para usted lo que Dios está diciendo. Entonces, por eso hablamos de integridad. Por eso estamos hablando de esta integridad. Porque sí se tiene integridad, ya que nadie está a tu alrededor prácticamente viendo a ver si en realidad tú estuviste con esa comunión con el Señor. Ahora quiero introducirme de esta forma después de haberle dicho lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Querido, cuando Dios nos llama al ministerio, uno de los aspectos más importantes que debemos tener presente es la responsabilidad de predicar la verdad con integridad. Recuerda que la frase integridad ahí es con la responsabilidad de yo haber tenido una comunión y una exposición a la palabra de Dios antes de habérsela llevado al pueblo del Señor. Por eso dice tener presente la responsabilidad de predicar la verdad con integridad. En un mundo donde la verdad muchas veces se acomoda a lo que las personas quieren escuchar, como ministros
debemos mantenernos firmes en transmitir el mensaje tal como Dios nos los ha dado. Y ahí es donde debe llevar integridad. Integridad al recibirlo de Dios, integridad en mi comunión con Él, Padre, gracias. Integridad en la palabra que estoy escuchando de Él. Y de la misma manera, cuando yo salgo de esta atmósfera de comunión con el Señor, entregarla a la congregación, a las personas, tal cual como yo la recibí. Íntegra, que en el proceso de mi salida a la exposición de la palabra no se mezcle con nada, no se mezcle con emociones, no se mezcle con pensamientos que quieran apuntar a algo particular o algo personal, sino más bien que siga llevando la esencia de la cual lo recibí, que fue de Dios, con un fin común para el pueblo de Dios. Entonces, es importante mantenernos firmes en transmitir el mensaje tal como Dios nos los ha dado. Predicar la verdad no solo significa solo hablar lo que es fácil o cómodo, porque hay muchas cosas que Dios nos dice que van a sonar fuerte, se van a escuchar disonante a lo que todo el mundo está diciendo, y en algunos momentos, como tú eres la voz que Dios está usando, prácticamente tú eres la primera cara física que va a recibir el impacto de lo que la gente no quiere escuchar. Sin embargo, la integridad trabaja ahí, porque si Dios te dio un mensaje o te dio una enseñanza con el fin de ayudar a la iglesia, y esa enseñanza o ese mensaje no es fácil o cómodo, hay que entregarlo de la misma forma como lo recibiste. Entonces dice, predicar la verdad no solo significa hablar de lo fácil o cómodo, sino ser honesto y fieles al mensaje de las Escrituras, incluso cuando pueda ser incómodo o difícil de aceptarla. En primer lugar contigo, porque tú estás escuchando lo que Dios está diciendo. Y de hecho, si va a impactar a la congregación, es porque te está impactando a ti también. Sin embargo, nuestro deber y nuestro compromiso es entregarlo tal cual como lo estamos escuchando. Nunca, nunca, precioso, y déjame entrar de esta manera tan fuerte, nunca te tomes el riesgo de diluir el mensaje que Dios te está dando. Por muy fuerte que usted lo escuche, por algo el Señor se lo entrega a usted, porque Él confía de que ese mensaje es el que la iglesia, los hermanos, los santos, todos estamos necesitando. Inclusive mensajes que hoy en día pues van más allá de las cuatro paredes. También es importante que todos nosotros sepamos de que hay alguien en algún lugar del continente, en algún lugar fuera del país o fuera del perímetro donde usted está necesitando con urgencia este tipo de mensaje. Por muy complicado, por muy difícil, por muy contradictorio que parezca, hay que entregar el mensaje tal cual como el Señor nos los entregó. Y ahí tiene que haber, ahí hay integridad, o se maneja con integridad, porque Dios confía en que usted no le va a añadir ni tampoco le va a quitar a la esencia de lo que Dios está diciendo. Así es que predicar la verdad no solo significa hablar lo que es fácil o cómodo, sino ser honestos y fieles al mensaje de la Escritura, incluso cuando pueda ser incómodo o difícil de aceptar. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, le recuerda que debe predicar en todo momento, o sea, en todo momento el consejo de Dios, o sea, su palabra, ya sea cuando las personas estén dispuestas a escucharla o cuando no lo estén. Eso, querido hermano, consiervo, siervo de Jesucristo, tú te vas a encontrar con esto. Esto va a ser muy común dentro del ministerio, que a mucha gente posiblemente no le guste algún tema en particular o algo que Dios te dé para predicar, enseñar en la congregación. Quizás a muchos no les guste algunos temas, pero tú no estás para complacer el corazón de los oyentes, tú no estás para complacer el corazón de las personas, aunque hay una bilateralidad en el sentido de que de hecho tú estás para bendecir y ellos también a ti, pero todo esto está en el marco de oír a Dios, porque yo no tengo la capacidad de bendecir a una persona por mi propia fuerza, justicia o sabiduría, sino más bien yo tengo la capacidad, la fuerza y la sabiduría de bendecir a alguien es porque estoy escuchando al Señor igual a otra persona. Entonces nos debemos al Señor, y por más difícil
que sea un mensaje para alguien, hay que entregarlo tal cual como el Señor nos los ha entregado. Entonces, es importante que nosotros no olvidemos esto, de que estemos dispuestos a escuchar o no lo que el Señor te haya dado. Esto nos enseña que no siempre será fácil o popular. Quizás algunos de tus mensajes serán pocos oídos, pocos recibidos, tendrás pocos amenes, pocos aplausos, o hasta en el proceso pierdas hasta gente pensando que es una vendetta personal. Sin embargo, precioso, es mejor que la gente en un momento dado tomen la decisión de irse de un lugar porque están pensando equivocadamente, a que tú no digas por falta de honestidad o por falta de integridad o por invadir o porque te invada el temor de la reacción de las personas, en que no vayas a entregar un mensaje de Dios. Porque recuerda que hablándotelo ya como de ministro a ministerio, quien te llamó a ti fue el Señor, a ti no te llamó la congregación. De hecho, no había congregación cuando Dios te llamó. Y entendamos algo, la congregación es importante, que por causa precisamente de la gente vino Jesús a hacer una obra, pero Jesús fue a complacer el corazón del Padre, y complaciendo el corazón del Padre, atendiendo a la voz del Padre, cumpliendo con el propósito del Padre, Él pudo bendecir a la humanidad. Y en el proceso, usted sabe muy bien, sobre todo por las enseñanzas anteriores, que hubo gente que le rechazó su mensaje y que hubo otro tipo de oyentes que dijeron, en alguna ocasión hasta sus discípulos dijeron: maestro, la gente se está yendo porque muy dura es esta palabra. Pero ahí nos vemos el carácter que Jesús tenía, porque Él sabía que Dios le había mandado. Y no vamos a decir que todo el mensaje era así, porque hubieron momentos donde Jesús multiplicó el alimento y bendijo a las personas, sanó, ministró a la gente. Pero aquí vemos es la responsabilidad de seguir diciendo sin alterar, sin quitar, es lo que Dios nos mandó a enseñar, sin miedo alguno, sin temor alguno. Eso es parte del ministerio. Esto es lo que implica también a los siervos del Señor. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué es importante para esta noche este tema? Porque una de las cosas que te va a atacar como ministro para cortar el filo profético que tienes en tus labios es precisamente el temor de que la gente se vaya, que la gente se ofenda, de que el dinero ya no esté. Pues bueno, precioso, usted y yo vamos a tener que superar todas esas cosas sin arrogancia, sin prepotencia, sin autosuficiencia. Es porque recuerda que tú no viniste a complacer a la gente, sino a complacer al que te envió al ministerio. Y Él es el responsable de tu finanza, Él es responsable de la gente, Él es responsable de llevar su obra hacia adelante, y tú responsable de cumplir su propósito. Eso es todo. Entonces, esto nos enseña que no siempre será fácil, no siempre vas a ser popular, pero predicar con integridad es nuestro deber. A veces el mensaje tocará áreas sensibles o desafiará a quienes nos escuchan a cambiar. Para eso Dios te está usando, para desafiar el corazón de su pueblo, para llevarlos a una transformación total. Y bueno, hay que hacerlo sin temor alguno. A veces el mensaje tocará áreas sensibles o desafiará a quienes no escuchan, no quieren o van a escuchar y no quieren cambiar. Pero es la esencia del evangelio para transformar vidas. O sea, independientemente de que las personas rechacen el mensaje o no quieran cambiar después de haberlas escuchado, tú no puedes cambiar el discurso, no puedes cambiar lo que Dios te dijo, porque precisamente la gente cambia cuando oyen a Dios. Oyen a Dios tal cual como Dios te lo comunica a ti, recordando que Dios es amor, Dios es juez, Dios es justo, Dios es un padre, Dios reprende, Dios exhorta, Dios levanta, Dios disciplina. Con todo ese contexto, Dios lo está haciendo. Entonces, nosotros no podemos tomarnos el riesgo de poder suplantar o añadirle o ponerle un toque nuestro personal al mensaje, porque nosotros realmente somos portavoces de lo que Dios está hablando. Y es peligroso querer hacer algo como eso, porque estaríamos diluyendo, como vamos a ver más adelante, el mensaje de Jesús. También es importante hacerlo con paciencia y cuidado. Claro, claro que sí, porque vienes de la presencia de Dios. Él te va a poner el toque que necesitas
en el momento correcto para llevar el mensaje tal cual como Él te lo ha entregado. Si el momento es de que Dios tiene que embargarnos de amor, pues vamos llenos de amor. De hecho, siempre vamos llenos de amor, pero el amor no anula corrección, el amor no anula disciplina, el amor no anula que la palabra de corrección estremezca las emociones, los sentimientos o los pensamientos de los santos que al final o al fin y al cabo son hijos de Dios, son hijos de Dios. Entonces también es importante hacerlo con paciencia y cuidado. No se trata solo de señalar errores y cuando hay que hacerlo se hace, sino de ayudar a las personas a crecer espiritualmente. Claro, esa es la motivación correcta por la cual Dios envía su palabra, aunque sea de corrección o difícil para las personas que escuchan. Porque al final la tónica o la esencia del mensaje es hacer de ellos una mejor persona. Entonces, en ese proceso vamos llenos de amor, de autoridad, de amor, autoridad, porque el amor no anula la autoridad. Al contrario, dice que el que a mí me enseñaron esto, que cuando tú amas primero, el cielo te respalda para cuando tú tienes que corregir. Porque si tú estás amando con lo que el cielo puso en tu corazón para amar. Quiere decir que cuando tú escuchas también palabras del cielo que te puso la capacidad de amar a la gente, pues la gente va a recibir el mensaje o tienen que recibirlo porque es el mismo que te puso el amor a ti, dándole un mensaje a ellos, tu papá Dios, nuestro Padre Dios. Así que no se trata solo de señalar errores, sino de ayudar a las personas a crecer espiritualmente, que es el fin. Siendo pacientes mientras Dios obra en sus vidas. Y de esto sí nos hemos cargado y es parte de la implicación del ministerio, tener paciencia. Y paciencia es ser de larga duración. Inclusive vas a tener que experimentar líneas de tolerancia con creyentes, hijos de Dios, que pasa el tiempo y les ha costado madurar muchas cosas. Tolerancia. Pero otra vez te digo, a la hora de la corrección o de la enseñanza, eso no debe anular la autoridad, el denuedo que Dios te da para corregir a las personas. Sin perder amor, sin perder el norte de saber que lo estamos haciendo para ayudarlos a edificar, a que puedan ser posicionados en el lugar donde Dios quiere verlos. Así que siendo pacientes mientras Dios obra en sus vidas. Dice la integridad juntamente con la integridad, con la responsabilidad que conlleva, es nuestra predicación. En nuestra predicación es fundamental. La integridad en nuestra predicación es fundamental. Es una base. Porque Dios está confiando que el mensaje usted lo está entregando tal cual como usted lo recibió. Quizás usted pueda ponerle quizás un timbre de voz, usted le está poniendo una forma particular que Dios conoce, que esa es tu línea de presentación del mensaje, que eso Dios sabe que tú tienes esa virtud, ese carisma. Sin embargo, lo que tú no puedes negociar es la esencia de lo que Dios mandó a decir. La esencia de lo que Dios mandó a decir. Ni por miedo, ni por falta de popularidad, ni por temor a que la gente diga o que la gente de dinero se te vaya. No, para nada, en lo absoluto. Uy, es una línea tremenda. Por eso le dije que iba a ser, pero muy importante esta noche poder compartir con ustedes acerca de esta implicación. La integridad de nuestra vida, la integridad en nuestra predicación es fundamental. Porque al final del día, y esto quiero que lo tengas bien en claro, al final del día, precioso, es a Dios a quien le rendimos cuenta de cómo entregamos lo que Él nos mandó a decir. Quiero mencionar esto otra vez, tal cual como Dios lo puso en mi corazón. La integridad en nuestra predicación es fundamental, porque al final del día, al final del tiempo, es a Dios a quien le rendimos cuenta de aquello que Él nos mandó a decir. Y Él sabe si lo estamos diciendo de la forma en que lo recibimos o sabe que lo dijimos de una forma diferente o en el peor de los casos que nunca dijimos lo que Dios dijo por temor a muchas cosas que pueden desatar el hablar temas o el hablar en particular cosas que confrontan la mente y el corazón de la iglesia de mi Señor Jesús.
Quiero darte algunos versos o leerte un verso importante que aporta, que acota esto, que estremece mi alma, estremece mi vida y me anclo a la responsabilidad de poder hacerlo tal cual como el Señor me dice. En Hebreos 13:17, nueva traducción viviente, veamos lo que dice el escritor. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Ese es un consejo a la iglesia, a los que están debajo de los ministerios. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, o sea, la tarea de los ministros, la tarea de los llamados al ministerio, la tarea de los convocados al servicio en las líneas que Dios en su amor te confió, a ellos le dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes. Ajá, mi tarea es cuidar el alma de las personas, el alma, la forma en que piensan, qué conocen de Dios, qué no saben de Dios, el cuidado de no pecar de forma voluntaria o involuntaria, como sea. Ese es mi trabajo, poder educarlos a ellos, cuidar sus almas, el alma de ustedes, y dice, y tienen que rendir cuentas a Dios. Ya eso está hablando de mí. A mí me da la responsabilidad el Señor de poder cuidar las almas, y la manera en que yo voy a cuidar las almas es entregándole el mensaje que el Señor me dio a mí para las almas. Porque dice la Escritura que tienen que rendir cuenta a Dios. ¿Y de qué usted cree que vamos a rendir cuenta? No solo de dinero, de tiempo, de casa o de necesariamente de que si fui influyente o no, sino de cómo entregué el mensaje de mi Señor. Yo voy a dar cuenta de cada palabra que yo haya dicho desde el púlpito de New Creation Church y de cualquier otra iglesia donde el Señor me haya dado la oportunidad de estar frente a personas, si realmente yo le he sido fiel al mensaje que el Señor me dio para esas personas, para esa iglesia, para esa comunidad, para ese pueblo o para ese individuo también. Yo voy a ser responsable. Y esto a mí me pone a temblar en el buen sentido de la palabra, porque me ancla precisamente a salirme del medio y permitir que sea el Señor que solamente use mi cuerpo, mi mente, mi vida, todo lo que tiene que ver conmigo, con el fin de que Él pueda usarme como un megáfono precioso que Él prende y apaga cuando Él quiere. Como un megáfono que solamente transmita lo que Él me está diciendo. Tremenda responsabilidad tenemos los ministros del Señor. Entonces, sigue diciendo, denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último, ciertamente, no nos bendecirá a ustedes, hablando de que la iglesia debe aceptar el mensaje que el Señor le dé al hombre de Dios, al responsable del ministerio. Porque Él dice que está velando por sus almas, entendiendo la iglesia, entendiendo la feligresía, entendiendo los redimidos, que el hombre está hablando de parte de Dios. Ahora, posiblemente alguien diga, pero pastor, y cuando un hombre ya no habla de parte de Dios, sino que está hablando en la carne, pues quiero que usted sepa que él tendrá que rendirle cuenta a Dios. Acaba de usted de verlo. Dice, y tiene que rendirle cuenta a Dios de lo que está diciendo. A veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos. Ahora, si usted cree que lo que él está haciendo está oprimiendo su vida, está manipulándolo, está ejerciendo una autoridad que no debe ejercer sobre usted, evidentemente ya usted sí tiene muchos avales para poder intervenir humanamente con la ayuda del Espíritu Santo para moverse del lugar o tomar decisiones que sean convenientes, porque usted sabe que se están rompiendo principios. Pero si usted tiene evidencia que su pastor es un hombre de Dios, es un hombre íntegro, es un hombre de la palabra, es un hombre que le ha vertido a usted todo el consejo, como lo vamos a ver ahora, que no se ha guardado nada para Dios, pues usted no debe incomodarse por un tema, un mensaje o una situación que en el silencio usted tenga y que el hombre de Dios lo diga, pero él no está pensando en usted necesariamente, sino es que es su papá Dios que le dio el mensaje a él que está bregando con su vida. Así puede funcionar para usted y para la iglesia. Si usted toma decisiones fuera de ese contexto, o lo toma a título personal, es usted el que está confrontando con la palabra de Dios y ahora a usted le tocará darle cuenta a Dios qué hizo usted con lo que el Señor le mandó a decir. Ese es otro paquete, de hecho eso no es lo que estamos hablando hoy. Sin embargo, dice que tenemos que dar cuenta a Dios. Los ministros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que estamos diciendo.
Entonces, cuando un ministro del Señor es fiel, es íntegro en entregarle el mensaje que Dios le da para la membresía, para la iglesia, para el individuo, para la organización, la Biblia nos dice que esto va a traer beneficios a quienes los oyen. Pero también yo tengo que decirle que cuando el ministro no es fiel llevando el mensaje que Dios ha entregado a la iglesia, las implicaciones para la iglesia también van a ser un poco fuertes porque no están oyendo a Dios. Y el peligro de no oír a Dios es prácticamente donde empieza todo, porque Satanás entonces se mete, porque Dios no está hablando. Por eso es importante escuchar lo que Dios está diciendo. Así que en este punto tendría que decirle que la integridad en nuestra predicación es fundamental, porque al final del día es a Dios a quien le rendimos cuenta. Yo tengo que rendirle cuenta a mi Señor por cada palabra que Él me dio y que yo entregué a la iglesia. Oh, sí, y hay momentos cuando no conocíamos la profundidad de nuestras responsabilidades por falta de una buena enseñanza o de buenos mentores. Doy gracias a Dios que en ese aspecto he tenido personas que sí, al menos en esa área, han sido eficaces conmigo. Pero tiene implicaciones, precioso, y en el proceso a veces nos tenemos que arrepentir porque nos llenamos de miedo, de inseguridad, de temor, de qué va a decir la gente, que soy muy duro o que de pronto fui muy fuerte. Bueno, pero si usted entregó lo que Dios le dijo, olvídese de lo demás. Usted no es responsable usted no es responsable de los incidentes que ocurran después del mensaje. No. Usted debe ser el responsable del mensaje. Así los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento podían tener alguna inclinación a tratar de omitir algo, pero ellos decían, Dios le decía, usted tiene que ser fiel al mensaje que yo le doy. Y en esa fidelidad confrontaban reyes, confrontaban naciones enteras, confrontó también al pueblo de Israel, pero también era la misma voz que llegaba y bendecía a toda una nación, todo un pueblo. ¿Ve? Pero lo importante que yo veo del ejemplo de los hombres de Dios del Antiguo Testamento es que eran fieles y se mantenían fieles al llamado del Señor. Se mantenían fieles al mensaje del Señor. Y hoy en día tiene la misma implicación de que nosotros debemos mantenernos fieles a lo que Dios está diciendo para la iglesia del Señor y en el proceso no mezclarlo con nada. Vamos a ir profundizando, precioso, porque esto no solo se queda así. Si usted tiene algo que compartir con nosotros, pues será bienvenido. Un saludo a Damaso del Basto, bendiciones, precioso. Y Damaso hijo también está por ahí, bendiciones a ustedes. Vamos a ver la fidelidad en la palabra de Dios, porque se requiere de fidelidad. Recuerda que tú recibes el mensaje en intimidad con el Señor. Pero entre tanto tú lo recibes y lo llevas al lugar donde Dios te comisiona que lo tengas que entregar, tú puedes tomar la decisión de hacer lo que tú quieras con eso. Hubieron ocasiones en que gente ni siquiera entregó el mensaje. Ni siquiera entregaron el mensaje. Pero tuvieron implicaciones, tuvieron que pagar caro esa falta delante de Dios. Entonces, nosotros como ministros del Señor siempre estamos en la comunión con Dios, sobre todo cuando estamos dentro del campo ministerial. Dios siempre nos va a dar una palabra, nos va a traer algo para la iglesia del Señor, para que los ayude, para que los pueda sacar de una situación, para que pueda corregir la conducta posiblemente colectiva o individual de la iglesia. Entonces, se va a requerir de fidelidad a ese mensaje que oímos para entonces yo tomarlo, presentarlo y llevarlo al lugar, llevarlo a la casa de Dios, llevarlo a donde sea que Dios me envíe, al lugar donde me tocó la asignación. ¿Y qué importa si ahí está el presidente de tu concilio, el presidente de la república o puede estar quien sea? Hay que serle fiel al mensaje del Señor. Posiblemente lo dirás en un tono totalmente educado, pero no puedes perder el filo de lo que Dios te mandó a decir. Tú no puedes alterar es la esencia del mensaje. Pero tú tienes la responsabilidad de entregarlo y para eso se va a requerir fidelidad en lo que Dios está diciendo contigo, en la palabra de Dios. Ahí mismo, vamos a ver, 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Por qué necesitamos fidelidad a lo que estamos escuchando? Mira la razón. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, indicando que cuando habla de inspiración es que salió de Dios. Mira, no salió del aire. Esta palabra no está saliendo del aire. Es más, lo que yo le comunico ahora a usted, bajo el temor del Señor
Se lo digo con mucho amor y respeto. Esto no salió de mi mente o de un tiempo de ocio mío, no. Esto salió de estar oyendo a Dios, de poder percibir lo que Dios quiere comunicarle a usted como ministro del Señor, lo que quiere comunicarme a mí como ministro del Señor, lo que quiere comunicarle a cualquier persona que va a encontrarse con este mensaje y que Dios se lo preparó para que lo escuche, para vertirle estas verdades centrales, porque Dios lo debe estar llamando al ministerio o porque ya está en el ministerio. Mira lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que viene en la palabra y lo que tú percibes de parte de Dios, que se filtra por la palabra, salió de Dios. No salió del aire, no ha salido de una conjetura. Y en este punto es importante lo que le voy a decir. Aún los mensajes, escúcheme bien, precioso, porque hasta en eso usted va a llegar a ser tentado. Aún los mensajes deben ser tan fiel a lo que usted está oyendo a Dios, porque Satanás también va a tratar de decirle a usted que predique de acuerdo al comportamiento de la gente. A veces, en muchas ocasiones, hemos sido tentados a preparar un mensaje viendo cómo alguien se comportó. En pocas palabras, le hemos preparado un mensaje a una persona, o a dos personas, o a una familia. Cuando nosotros evaluamos la esencia del mensaje, lo que hemos sido fue engañados creyendo que estamos oyendo a Dios, cuando en realidad fue algo mío preparado para tratar de decirle algo a una familia, a una persona, que bien se lo puedo decir en la oficina. Y eso es peligroso, eso es tentador. Aún hasta en eso hay que tener cuidado como ministro, porque somos responsables es de serle fiel a la palabra de Dios que oímos. Ahora, si lo que oímos de Dios acomoda a esa familia, acomoda a ese individuo, pero también tiene un mensaje general al evangelio, no hay problema. Si ellos lo toman personal, ese es su problema. Pero usted está haciéndole fiel a la palabra de Dios, porque su norte no era necesariamente hacer un mensaje o pasar toda una noche vigilando, pensando en qué le va a decir a esa persona mañana. Usted pasó el tiempo, su comunión con Dios, exponiéndose a la palabra de Dios, porque usted quería un mensaje para la iglesia del Señor. Y en el proceso, Dios va a corregir, Dios va a levantar. Pero hay que serle fiel, por eso le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y mira lo que dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que va a traer? Redargüimiento. ¿Qué va a traer corrección? ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que va a preparar al hombre de Dios para toda buena obra? ¿Qué es lo que va a instruir en justicia? Es el mensaje que Dios me dio antes de llegar a ese púlpito. Es el mensaje que el Señor me entregó. Por eso yo debo ser fiel a la palabra de Dios, a lo que sale de Dios. No es a mi conjetura, no es a lo que yo prepare, no es a lo que... Y aclaro, cuando yo digo lo que yo prepare, es lo que yo prepare de acuerdo a lo que yo vea que quiero decir en la iglesia. Porque podemos ser tentados en eso. Mire, precioso, en fidelidad a eso, yo he hablado de finanzas, pero es cuando he oído a Dios. Yo he hablado del pecado y es cuando he oído a Dios. Yo he hablado de los problemas de pecados puntuales. Por ejemplo, homosexualismo, lesbianismo, digamos mentira. Hemos hablado de la falta de integridad, hemos hablado de adulterio, de fornicación, de falta de santidad. Pero es porque he oído a Dios. Hemos hablado también del gozo, de la familia, de las relaciones humanas entre los hermanos. Es porque he oído a Dios. No es porque yo quiero. Hemos hablado de la crianza a los hijos. Es porque he oído a Dios. Es más, estoy experimentando. Yo bendigo a Dios y algunos hermanos de New Creation pueden darse cuenta que desde el mes de enero les comuniqué a ellos que Dios me había dado 3 temas desde el mes de noviembre, octubre o noviembre del año pasado para hablarlo a la iglesia. Y ha salido tantas cosas que ha sido de bendición al pueblo, bendición a mi vida. Y algunos chocaron con la palabra, se han movido, otros se han quedado, otros hemos cambiado, otros queremos seguir adelante. Pero yo no soy responsable de las cosas que sucedan cuando la gente oye el mensaje que Dios me dio.
Yo soy responsable de entregar el mensaje que Dios me dio. Y en esa responsabilidad de darle el mensaje que Dios me dio, yo sé que mi bendición está ligada ahí. De que yo sé que estoy seguro en Dios porque estoy entregando, no adulterando nada, ni por miedo no decir nada que Dios me haya entregado. Ahí está diríamos nosotros, lo digo yo, ahí está mi ancla de confianza de saber que a New Creation y a este servidor y a todo su equipo de trabajo no nos irá mal porque somos fieles a la palabra de Dios. Tengo hermanos que nos están ayudando a predicar, hijos espirituales que nos ayudan los jueves y ellos están oyendo a Dios. Creo que hace unos días atrás tuve una preciosa hija del Señor que estuvo diciendo, este mensaje es duro, es un mensaje fuerte para mí y yo sé que lo va a ser para ustedes, pero fue lo que Dios me dio. Y yo me acuerdo que le dije, hija, lo vamos a recibir con mansedumbre. Porque a mí me interesa oír lo que Dios está diciendo. Y créame, no fue que el mensaje fue duro, no. Era un mensaje confrontativo, pero era necesario aún hasta para mi propia vida que estaba sentado frente a ella. Y no es que ella me preparó un mensaje a mí, no fue que le preparó un mensaje a mi esposa o a algunos hermanos. Ella preparó un mensaje oyendo a Dios para la iglesia. Porque tenemos que caminar en estas líneas cuando somos llamados al ministerio. Predicar y serle fiel es al mensaje que oímos y tal cual como lo oímos, transmitirlo al lugar donde Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es útil, dice, para enseñar. Usted quiere enseñarle al pueblo, enséñele la palabra de Dios. No le enseñe libros, textos, a veces ni escritos por cristianos, sino pseudo ministros. Precioso, hay mucha palabra de Dios, hay mucho texto, hay mucha revelación para que usted necesariamente tenga que buscar un tema basado en lo que otro dijo. No, precioso, usted tiene la responsabilidad de estar en comunión con el Señor y estoy seguro que Dios te va a dar la palabra que ese pueblo necesita, precioso. Y la que te dé, entrégala al pueblo, entrégala tal cual, séle fiel a ese mensaje. Seamos fiel al mensaje del Señor. Porque en el mensaje del Señor, en el mensaje que entregamos, está la enseñanza, está el redargüimiento, está la corrección, está la instrucción y también está todo el equipamiento que la iglesia necesita para ser hombres de Dios maduros y también está todo lo que necesitamos para estar preparados para toda buena obra, pero siéndole fiel al mensaje que estamos escuchando. Y aquí mucha gente puede ser tentada a cambiar su estilo, a cambiar su mensaje, a tratar de buscar alternativas aquí, alternativas por acá, te fijas al pastor aquel, a ver cómo le fue, te metes en esto, en aquello. No, precioso, usted necesita, al igual que yo, se lo digo con mucho amor, pero a la vez con mucho respeto y con mucho temblor delante de Dios. Precioso, nosotros necesitamos escuchar al Señor que nos envió esa obra. Es a Él. Y en el proceso, si Dios necesita comunicarte algo a través de otra persona, Dios lo va a hacer. Si Dios necesita comunicarte a través de la sabiduría de un escritor que impactó, que Él escuchó a Dios, también Dios te puede proveer de ese libro, pero es Dios el que lo va a hacer. No es usted buscando las herramientas. ¿Qué más herramientas con la palabra de Dios? Si esa es la que dice que viene inspirada, que es la que sirve para enseñar. Entonces, tenemos que ser fieles al mensaje, a esta palabra. El primer aspecto clave es la responsabilidad de predicar la verdad con integridad. Es ser fiel a la palabra de Dios. Es ser fiel. Y en este contexto, ser fiel no es en la calidad de vida que responde a la palabra, sino ser fiel a lo que Dios te está diciendo cuando nos exponemos a las Escrituras. Cuando somos llamados al ministerio, nuestra principal herramienta y fundamento es la palabra de Dios. Tú no tienes otro manual, precioso. No pierdas tiempo buscando otros libros. Primero empieza con lo que Dios está diciendo. Es más, decía un hombre de Dios, me dijo en una ocasión, que a veces él leyendo a otros hombres de Dios,
terminó dándose cuenta que esos hombres de Dios estaban trabados en el mismo lugar donde él estaba. O sea, tu limitación puede acabarse es cuando tú te encuentras con la fuente de la sabiduría. ¿Y dónde está la fuente de la sabiduría? En su palabra, en Dios. Y otra vez te menciono, sin menospreciar nada, yo me he expuesto a pensamientos de hombres de Dios en libros, audiolibros, claro que son herramientas, pero eso me lo he encontrado porque Dios me ha movido hacia allá, porque el Señor me movió hacia ese lugar para darme una sabiduría en particular. Pero yo no me desconecto de lo que Dios me está diciendo. Yo no me desconecto de esa comunión con Él. Yo quiero seguirle siendo fiel a la palabra de Dios porque esa es la que me va a dar garantía de que el pueblo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Cuando somos llamados al ministerio, nuestra principal herramienta y fundamento es la palabra de Dios. No se trata de predicar nuestras opiniones personales, y muchas que tenemos opiniones, tenemos experiencia, pero no se trata. A mí no me dieron un púlpito para hablar de mi experiencia o mis opiniones o mi historia. A mí me dieron un púlpito, me entregaron una casa, me entregaron una iglesia, me dieron fieles ahí para escuchar. Es para hablar de aquel que me llamó al ministerio, del Señor, de Dios, de su palabra, su pensamiento, no de mi historia, aunque mi historia haya nacido de mi relación con Dios, no es mi historia la que los va a cambiar a ellos. No, eso va a ser un plus que de pronto les doy como un incentivo, decir, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted. Pero yo tengo que exponerlos a ellos a la palabra de Dios, porque esa es la que los va a cambiar a ellos. No mi historia. Mi historia simplemente son historias. Todo lo que usted haya vivido en el pasado ya pasó. Todavía usted necesita hacer cosas oyendo a Dios. Entonces debemos ser fieles a la palabra de Dios. Cuando somos llamados al ministerio, nuestra principal herramienta es la palabra de Dios. No se trata de predicar nuestras opiniones personales o lo que creemos que la gente quiera escuchar. No se te ocurra, precioso, decirle a la gente de qué quieren oír ellos para tú preparar un mensaje. Yo no sé si habrá alguien así. No sé, nunca he tenido la experiencia de oír a un pastor que diga, bueno, yo le estoy predicando a la gente de acuerdo a lo que ellos me digan. No, yo nunca he escuchado eso. Yo lo que he hecho es que si alguien quiere, por ejemplo en las redes sociales, alguien quiere oír de un tema, pues bueno, que lo ponga ahí y yo me puedo preparar para poder compartir con usted. Pero referente a la iglesia del Señor, a la casa de Dios, donde está mi asignación, yo no puedo decirle a la gente, arbitrariamente, decirle, hermano, ¿de qué quiere que yo le predique este año? No. Al contrario, yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere hablar con todos nosotros durante todo este año. ¿Qué es la palabra que Él va a vertirnos a nuestra vida para seguir en la madurez y transformación en la cual Él empezó a hacer en nosotros? Esto es importante, por eso los ministros del Señor tenemos que estar completamente, completamente comprometidos e integrados al Señor. Al Señor. No se trata de predicar nuestras opiniones personales o lo que creemos que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios ha revelado en su palabra para la gente a la cual nos ha puesto a ministrarles o nos ha puesto en el ministerio. La escritura es inspirada por Dios y tiene el poder precioso de enseñar. Es la escritura, no es mi experiencia con la escritura. No es mi tiempo de oración. Eso tiene otra connotación. Pero lo que va a cambiar a la gente es la exposición de lo que Dios está diciendo. En el tiempo que Dios lo está diciendo. Porque Dios también te va a dar temas, te va a dar palabras que puede que te las dé. Tú las desarrollas, Dios te las da desarrollar y te las va desarrollando, pero Dios te dice cuándo darlas. Todo eso es parte de nosotros. Todo eso usted y yo lo vamos a experimentar. Pero lo importante es serle fiel al mensaje. La escritura es inspirada por Dios y tiene el poder de enseñar, corregir y transformar vidas. La gente no va a cambiar porque usted los regañe a título personal. Y puede que uno que otro se sienta, oh, me regañó el pastor. Pero la gente va a cambiar garantizadamente es cuando usted los expone a lo que Dios está diciéndoles para ellos. Eso fue lo que me ha cambiado a mí. Eso es lo que está cambiando mucha gente en New Creation.
Eso es lo que ha cambiado a mucha gente en el mundo entero. Que cuando el ministro es fiel a la palabra, hay una alta garantía, porque es la palabra la que transforma, es la palabra de Dios la que redarguye. Acuérdate lo que Pablo le dijo a Timoteo: la palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar, corregir, redarguir. Corregir, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Pero qué cosa? La palabra de Dios. Aún para corregir la palabra, para exhortar la palabra, inclusive hasta para bendecir a la gente, es la palabra. La gente fácil va a oír. La gente puede oír con facilidad que tú digas, yo los bendigo. Y lo van a olvidar. Pero cuando tú les enseñas que es Dios quien los bendice, no lo van a olvidar. Y nunca lo van a olvidar. Y les va a ser útil aún en los peores momentos de su vida. Solamente van a recordar es que el pastor dijo que Dios los bendice. Pero posiblemente a ti te olviden. Espero que esto sea de bendición lo que le estoy diciendo. Bien, te puedo opinar también aquí en el chat. Si gusta, apórtenos, por favor. Eso nos ayuda también a todos. Ya sea que lo leamos ahora o que lo lean otras personas. Entonces, es para transformar vidas. La palabra, la escritura. Por lo que nuestra tarea como ministros del Señor es transmitir el mensaje sin alterarlo ni suavizarlo. Es transmitir el mensaje, oiga bien, es transmitir el mensaje. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo como ministro. Es transmitir el mensaje sin alterarlo o suavizarlo. Tengo algunos versos que quiero compartir con usted en este, creo que es primer punto o segundo punto, no sé por dónde vamos ya. Pero vayamos a 2 de Corintios 4:2. Vayamos a 2 de Corintios 4:2 y veamos lo que dice. Mire lo que dice Pablo. Pablo, mire esto. Esto es para ministros del Señor. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Fíjate lo que dice Pablo. O sea, dice, yo rechazo toda acción vergonzosa o método turbio. No tratamos, dice Pablo, mira esto. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Ahí vemos la responsabilidad y la fidelidad al mensaje que Dios le daba al apóstol Pablo. Entregarlo tal cual como él lo recibía. Fíjate, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Entiéndase también, cuando dice de engañar a nadie, puede ser engaño de decir algo que Dios no dijo, pero también tiene que ver con manipulación, porque puede decir, Dios me dijo que tú me dieras algo y nunca fue cierto. Así que cuando habla de engaño, no solo lo vea de alguien que engañó diciendo algo que Dios no ha dicho, en el contexto de, por decir, un juicio o una palabra profética, qué sé yo, sino que también pueden quitarle cosas a usted a nombre de Dios que Dios no ha pedido. Y de eso también tendremos que dar cuenta a los ministros, porque estamos diciendo algo que Dios no ha dicho. Sí. Recuerda que la gente es la iglesia del Señor. Entonces Pablo dice, no tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Pablo está diciendo que para él decir la verdad o hablar la verdad no era un concepto. Él lo estaba traduciendo de acuerdo al contexto, es decir la palabra de Dios, es decir el mensaje de Dios. Él está diciendo mi verdad es la verdad de lo que oí de Dios. No, él no está hablando de una posición de decir yo tengo la razón o no. No. Ese no era el problema ahí. El tema es que Pablo está diciendo nosotros nunca le hemos mentido ni hemos distorsionado la palabra. No la hemos torcido, no la hemos manipulado. Entonces él viene y dice, decimos la verdad delante de Dios y de todos los que son sinceros. Y ustedes, dice, lo saben. ¿Y por qué delante de Dios? Porque Dios sabe lo que te dijo para que le dijeras a alguien. Y Pablo dice, yo no he alterado la palabra de Dios, ni para mi conveniencia, ni tampoco para tratar de decirles algo a ustedes negativo o tratar
ponerlos en adulación a ustedes que Dios no haya dicho. No. Porque Pablo entendía el peligro de alterar algo tan sagrado, tan divino como es el mensaje de Dios para el pueblo. Y Pablo dice, decimos la verdad delante de Dios y de todos los que son sinceros lo saben bien. Mira, vayamos ahora a otro ejemplo. Ahora es el pastor Pedro. Vayamos a primera de Pedro 4:11, nueva traducción viviente. Primera de Pedro 4:11, nueva traducción viviente. Mira lo que dice. Mira esto. ¿Has recibido el don de hablar en público? Está hablando de la manifestación de algunos dones, de algunos servicios. Pero en este punto, identifíquese como ministro, porque todo ministro tiene la oportunidad de hablar en público. Así es que aquí no está hablando solamente a personas que se paran en un parque, no. Está hablando, aquí apunta a ministros y a toda persona que habla en público, o sea, toda persona que va a decir algo. Ahora, aquí viene la clave. ¿Qué vas a decir? ¿Eres un ministro del Señor? Bueno, queremos oír de tu boca lo que Dios ha dicho. ¿Eres un representante de un partido político? Pues yo no espero a Dios hablando a través de ti. Tú me vas a hablar en nombre de tu partido político. Pero cuando hay un ministro, cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una persona que está frente a otros y que todos sabemos que esa persona es un hijo de Dios y ya tiene la oportunidad de hablar, como dice Pablo, has recibido el don de hablar en público, tienes la capacidad, Dios te ha dado el talento de poder comunicar. Entonces mira lo que Pablo recomienda. Entonces dice, habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. Padre mío, wow, Padre Santo. Y esto está literal. Esto no hay que entenderlo, esto no tiene que venir una nube, una shekinah de Dios para interpretarte algo. No, eso está ya clarito. Fíjate lo que dice, usted va a hablar algo, usted va a comunicar algo a una congregación, usted se va a presentar a una congregación porque usted habla en público, pues dice entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Qué está diciendo eso? Que Dios lo que quiere es que tú nada más escuches y digas tal cual como que si fuera Él, nada más que en tu estuche. Es como que si Dios se parara detrás de mí y Él me hablara al oído y yo nada más lo soltara por la boca. Es lo que está diciendo el verso. Tal cual. ¿Qué tan fiel es al mensaje? De esa misma manera. La gente me va a ver. La gente ve mi timbre, oye mi timbre de voz, mira mi aspecto y dice, no, ese es el pastor Vladi. Ese no es el pastor Vladi. Ese no es el pastor Vladi. El pastor Vladi, nada tiene que ver ahí. Yo solamente soy un mensajero de lo que estoy oyendo. En realidad, y aquí hay algo interesante, en realidad, lo que ocurra después del mensaje, pues la gente, si lo recibe, están recibiendo a Dios, porque Él fue el que mandó el mensaje, y si lo rechazan, están rechazando a Dios, porque Él fue el que dio el mensaje. Ni siquiera me ofende a mí, porque yo no fui el que me inventé el mensaje, yo nada más transmito el mensaje. Padre mío, gracias, qué libertad está, ¿no? Aleluya. Saludos familia, por favor, gracias. Vamos a seguir leyendo esto. Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Entonces viene y dice, has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Fíjate que sigue siendo Dios. O sea, si nosotros somos ministros del Señor, todo lo que hacemos es porque Dios nos está impulsando. No es porque nace de mi conjetura, es Dios que nos está impulsando. Dice, así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que cuando yo transmito el mensaje, la gente cambia, la gente lo recibe en la parte positiva. Pues yo no tengo ninguna vanagloria. Al contrario, yo simplemente dije, yo nada más estoy haciendo lo que tenía que hacer. El que está cambiando la gente es el Señor. Yo solamente estoy transmitiendo algo. ¿Mi efectividad cuál es? Transmitir lo que estoy oyendo. Eso es todo. No tengo gloria alguna. Al contrario, la gloria se la lleva el Señor, porque Él es el del mensaje. Cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él, dice, sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Por qué a Él? Porque Él es el que da dando el mensaje. Cuando nosotros somos transmisores del mensaje de Dios,
Hasta nos cuidamos de robarnos la gloria como muchos ministros y apóstoles, profetas hoy en día lo están haciendo. Hechos 20, 27 al 29, nueva traducción viviente. Mire lo que vamos a decir o lo que dice Dios en este punto. Dice, porque no me eché para atrás, dice el escritor. Oh, esto está bueno, mira esto. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Padre mío, esta enseñanza a mí es la que me está bendiciendo a lo grande. El escritor, que muchos se lo atribuyen a Pablo, lo que está diciendo en este libro, mira lo compenetrado que estaban estos discípulos con transmitir el mensaje, tal cual como el Señor se los daba. Que dicen ellos, de acuerdo a la palabra de Dios inspirada, dice que nunca tuvo miedo, no se acobardó. Porque echar para atrás es como retraerte, es como decir, no, tengo miedo de decirlo. No, dice, yo nunca me eché para atrás o no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Creo que hay otro pasaje que dice que Dios, que dice que Él ha sido tan efectivo que les dio todo el consejo del Señor. Hermanos, yo quiero esto. Esto es lo que queremos nosotros los ministros. Esto es a lo que Dios nos llama. A que no echemos para atrás cuando Dios nos da el mensaje. Por bueno o difícil que sea para la congregación, usted no eche atrás. Dé todo el consejo de Dios. Porque eso es lo que va a ayudar a que la gente cambie o la gente reciba algo. Es la palabra de Dios. Verso 28. Entonces dice, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. ¿Por qué te dice cuídense a sí mismos? Porque tú puedes ser tentado a diluir el mensaje. ¿Y por qué dice que cuiden al pueblo de Dios? Porque si tú diluyes el mensaje, no estás cuidando al pueblo de Dios. ¿Cuándo cuidamos al pueblo de Dios? Cuando damos o somos responsables en entregar el mensaje tal cual como el Señor me lo entregó. Ahí yo estoy cuidando al pueblo de Dios. Porque estoy entregando el mensaje que el Señor me dio. Dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Y mira lo que dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Pero fíjate el contexto, está hablando de declarar todo el consejo. O sea, pastorear o alimentar debe traducirse en que usted comunique todo lo que Dios le está dando. Alimentar o pastorear no es necesariamente hacer una sopa todos los domingos o todos los viernes para compartirla con los hermanos. Y créame que hemos hecho sopa, hemos regalado, hemos compartido en la iglesia, pero yo no fui llamado a eso. Eso no es lo que le da crecimiento a la gente. Eso los llena, los alegra y nos trae cierta coinonía, pero eso no es lo que garantiza que la gente pueda crecer, si no es la palabra de Dios. Ahora, si usted es de los que da el mensaje tal cual como el Señor se lo dio y luego usted comparte con ellos la sopa, amén, no hay problema. Creo que me estoy dando a explicar. Alimenten y pastorea al rebaño. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo pastoreas? Por la palabra que Dios te está dando, por el mensaje que Dios te está entregando. Su iglesia, dice. Fíjate que ella la identifica. Es su iglesia, no es mía. No es mía, es la de Él. Por eso Él es el que manda a decir las cosas. Dice, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha asignado o designado ancianos, indicando que ni siquiera nosotros mismos nos pusimos. Sé que después de mi salida, dice el escritor, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Ahora, entendamos que estos lobos rapaces lo que van a tratar es de diluir, distorsionar el mensaje de Dios. La fidelidad a la palabra implica estudiar profundamente las Escrituras para asegurarnos de que lo que estamos compartiendo realmente esté alineado con lo que Dios ha dicho. Esto requiere dedicación y responsabilidad, ya que somos llamados a ser portadores de la verdad. Muchas veces el mensaje de la Biblia desafía nuestras ideas y las de quienes nos escuchan, pero sabemos o debemos recordar que es en esa confrontación donde se produce el verdadero crecimiento
para la gente a quien va dirigido el mensaje. Predicar con fidelidad la palabra también significa confiar en que es suficiente para guiar a las personas al desarrollo y al pleno conocimiento de Cristo. No necesitamos agregar nada para hacer más atractiva la palabra o el mensaje. No necesita más nada. La palabra de Dios tiene todo el poder necesario para cambiar los corazones y dirigir vidas. Nuestra misión es simplemente ser fieles a la proclamación de acuerdo a lo que hemos oído. Como segundo punto, la predicación con honestidad y con fidelidad se traduce como buscar a Dios o obedecer a Dios más que a los hombres. Predicar con honestidad o fidelidad debe traducirse como buscar a Dios en primer lugar o que agradar a los hombres. En Gálatas 10:10, ahora sí el apóstol Pablo dice, pues ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía, dice el apóstol Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí hay una clave importante. Usted es siervo de Cristo. Yo soy siervo de Cristo. Soy ministro del Señor. Entonces, como ministro del Señor, yo estoy para agradar a mi Señor. Indicando, o sea, en la comisión que Él me mande. En el oficio, el trabajo o lo que me quiere enviar. Yo necesito es responder a Cristo. Porque soy esclavo de Él. Y en ese proceso, la gente pasa a un plano diferente. Tú no odias a la gente, tú no maltratas a la gente. De hecho, tu oficio es para bendecir gente. Sin embargo, tú tienes que romper toda relación que suplante el señorío de Cristo, del señorío de Cristo hacia tu persona, y que se quiera meter entre la gente con tu persona ante el señorío de Cristo. No, muy peligroso. Eso es peligroso. Porque puedes romper el ciclo. Terminas entonces tratando de complacer a la gente y no a Dios. Y la intención es complacer a Dios, y complaciendo a Dios vas a ministrar a la gente. El siguiente paso en la responsabilidad de predicar la verdad con integridad es ser honestos, íntegros, fieles al mensaje, y también lleva honestidad. Predicar sin intentar acomodar el mensaje para complacer a las personas. Tal cual como Dios me lo entregó. Si se incomoda a alguien, se está incomodando con Dios, porque estoy seguro que Él me lo dio a mí. Es natural querer caer bien o evitar conflictos entre tus oyentes. Yo no soy un hombre conflictivo. A mí me gustaría caerle bien a todo el mundo. Sobre todo si yo soy el responsable de lo que voy a decir. Entonces yo diría lo que la gente quiere oír, para estar bien con todos. Pero como yo no soy el responsable de llevarlos a ellos a la madurez, o nace de mí la conjetura de llevarlos a ellos a ser perfectos o maduros, sino de Dios, entonces yo no tengo que ver nada en el medio. Yo simplemente voy a oír lo que Dios me dijo y voy a entregarlo tal cual como Dios me lo está diciendo. Y si en el proceso alguien se incomodó, se lastimó, yo con mucho amor tendría que decirle, precioso, estás incomodado es con Dios, no conmigo. Arregla con tu papá, que fue el que me envió. Mi papá me envió a esto. O sea, arregla con él, no conmigo. Si yo he tomado una decisión o tomé una acción que tomé porque Dios me lo dijo, en ese contexto yo no estoy para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. No importa si alguien no entiende esto, algún día lo entenderá. Si Él permite que mi padre le hable, le hará entender de que estamos actuando porque Dios nos dijo eso. En esta parte creo que todo ministro del Señor debe evidenciarse delante de su congregación o delante de la gente a la que el Señor le ha entregado y decirle, precioso, yo estoy es para oír a Dios y entregarle el mensaje que Dios me entregó. Cuando usted hace eso, usted se libra también de muchas cosas, mucha presión de grupo, de gente, de personas, individuos, dinero, influencia, qué sé yo. Para no terminar predicando entonces cosas o diluyendo el mensaje porque creemos que ese mensaje posiblemente ofenda a una persona, una familia, a un individuo, y tengamos el temor de que se vaya.
Todo eso hay que superarlo, precioso, se lo digo delante de Dios. Es mejor que lo empiece a superar ahora y no después. Es natural querer caerle bien o evitar conflictos entre las personas. Pero cuando se trata de proclamar la verdad de Dios, nuestra prioridad no puede ser ganar la aprobación de los demás. Estamos llamados a agradar a Dios y no a los hombres en este contexto. De hecho, el que me llamó es el Señor y Él es el que me tiene que guiar y dirigir. A veces, dice, el mensaje del Evangelio no será lo que la gente quiere oír. Y eso también está escrito, ya hay escrito, dice que la gente tendrá necesidad de oír otras cosas, pero no quieren oír la verdad. Pero ya eso no es problema tuyo. Tú sigues oyendo a Dios y sigues diciendo lo que Dios te dijo. Deja que Dios trate con ellos y ellos le den la cara a Dios después. El mensaje del Evangelio no será lo que la gente quiere oír. Puede ser confrontador, incómodo o incluso ir en contra de las ideas populares de la sociedad. Hoy en día, así como está la sociedad, cualquier mensaje que usted predique de parte del cielo va a ser confrontativo con la sociedad. Lo es con la iglesia, lo va a hacer con la sociedad, hermanos. Confiando en que Dios usará, popular en la sociedad. Sin embargo, nuestra tarea es compartirlo una vez más con amor, y aquí viene la parte, y con firmeza. Con amor, pero con firmeza. Con amor, ¿por qué? Porque deseamos que ellos reciban el mensaje y cambien sus corazones al llamado. Pero con firmeza, ¿por qué? Porque vamos a decirlo tal cual como el Señor lo dijo. No importa lo que ocurra, yo no soy responsable de lo que la gente haga con lo que oye. Yo solo soy responsable de entregar el mensaje. Compartirlo con amor y con firmeza. Confiando en que Dios usará esa verdad para transformar nuestros corazones o los corazones. Como Pablo le recordó a la iglesia de Galacia. Si tratamos de agradar a las personas por encima de Dios, estamos comprometiendo nuestra identidad como siervos de Cristo y ya usted no es un siervo de Cristo, sino es usted un esclavo de la gente. Y usted entonces tendría que alterar toda una doctrina, porque entonces estaría diciendo que fue la gente que murió por usted, es la gente que lo sostiene a usted, es la gente que le da palabra a usted. Entonces usted tiene que responderle a la gente. Pero como mi doctrina en particular, y sé que también es la suya, es que el que pagó un precio por mí fue el Señor, el que derramó su sangre fue el Señor, el que me llamó al ministerio es el Señor, pues entonces yo me debo al Señor por encima de lo demás. Yo me debo al Señor. Oh, sí, me debo al Señor. Y yo creo que usted también se debe al Señor si usted es un ministro llamado por el Señor. La honestidad en la predicación significa que no debemos suavizar la verdad ni omitir las partes difíciles del mensaje. A veces, decir la verdad con amor implica que la gente no siempre estará de acuerdo con nosotros. Por eso es un riesgo que debemos asumir, pero es un riesgo que debemos asumir con valentía. Inclusive, le voy a decir, la cobardía es un espíritu que viene del mismo infierno. Así es que cuando ese mensaje nos llega a nosotros, por más confrontativo que sea, lo mejor es que pidamos al Espíritu Santo que nos dé espíritu de dominio propio, de denuedo, de esa capacidad, de esa energía del Señor para entregar el mensaje. Porque si usted lo lleva en su carne y en su propia justicia, se puede acobardar. Por eso, ser honesto con la palabra de Dios y con quienes nos escuchan es una señal de respeto hacia ellos, confiando en que es el Señor quien obra en el corazón de ellos. Cuando yo entrego el mensaje tal cual como el Señor me lo ha entregado, aunque no entiendan los hermanos o se incomoden en algún momento, pues yo le estoy mostrando fidelidad y respeto también a ellos. Porque si yo le diluyo el mensaje que Dios me está mandando a decirle, le estaría diciendo a ellos que no los respeto, no los valoro, no los honro. Mire todo lo que implica, ¿no? Ser fiel a la palabra. En Efesios 4:15 al 16 dice, en cambio, hablaremos con verdad y con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Pero dice, hablaremos con verdad y con amor. Y la verdad es todo lo que sale de la boca de Dios. Quien es la cabeza, dice, de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace
que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Es entonces que todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Pero toma el centro de todo esto que acabamos de leer, es cuando usted escucha la cabeza para bendecir el cuerpo. Tercer y último punto. Mantener la humildad y la dependencia en Dios también te da garantía de la responsabilidad que tenemos con la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En la culminación de nuestras responsabilidades de predicar la verdad con integridad, es fundamental mantener la humildad y la dependencia en Dios. Esto te va a ayudar muchísimo a tomar esas decisiones firmes, aunque el mensaje sea fuerte. Aunque el ministro puede traer reconocimiento y respeto, no debemos olvidar que cualquier éxito o impacto que tengamos es únicamente por la gracia y el poder de Dios, no por nuestras propias habilidades o esfuerzos. La humildad es esencial porque nos recuerda que sin Dios no somos nada. Así es que, si Él es el que me dio el mensaje, pues ahora yo ocupo su fuerza, su voluntad, su capacidad, su vigor, su valentía para entregar el mensaje y superar los miedos que yo tenga que superar. Predicar con humildad significa reconocer que somos meros instrumentos en las manos de Dios. No se trata de nuestra gloria, sino de su obra a través de nosotros. Cuando compartimos la verdad del Evangelio, debemos hacerlo con el entendimiento de que es Dios quien transforma los corazones y no nuestras palabras por sí solas. Por eso el mensaje del Señor es más importante de lo que yo tenga que comentarle a la gente. Esta actitud de dependencia refleja en cómo oramos y buscamos la guía divina antes de predicar, confiando en que Él nos dará la palabra y el discernimiento necesario en los tiempos de comunión. Y aquí aclaro algo. En mi vida particular me enseñaron, y claro, doy gracias a Dios por esa enseñanza. Hoy en día nosotros, los ministros serios, los ministros del Señor, no oramos para buscar un mensaje. Es que nosotros buscamos a Dios porque Él es todo para nosotros. Porque hemos descubierto que para lo grande que Dios quiere hacer en nosotros, somos tan ilimitados que lo necesitamos a Él todos los días. Y es ahí, en esa relación, es en donde el Señor se ocupa para darme un mensaje. Todo ministro que solamente busque a Dios para un mensaje de domingo, un mensaje de semana, usted no está siendo responsable con su papá Dios. Usted debe tener continuamente como ministro maduro e hijo maduro que Dios le ha confiado algo, es una relación continua con su papá que no lo debe llevar necesariamente para buscar un mensaje de Dios, sino para amar a su papá, para escuchar a su papá, para relacionarse con él, para conocerlo a él, y en medio de esa relación, entonces el ministro va a oír de forma bilateral el mensaje que Dios quiere darle para la comisión que usted tiene que hacer. Pero yo no busco a Dios, yo no me voy de vigilia 2, 3 días o me meto en un tiempo de ayuno y oración, es para que Dios me dé un mensaje. No, precioso, eso es incidental. En todos esos mecanismos me ayudan a ser humilde, me ayudan a mantener a bajo perfil mi carne, mi alma, pensamientos, esas cosas del alma, tenerla bajo control de tal manera que todo mi ser esté totalmente palpando a la presencia de Dios y para Dios le sea serle fácil poder transmitir. Recuerde que para Dios no hay problema, el problema es conmigo. Entonces, cuando yo hago estos ejercicios espirituales, lo que yo hago es abrir mi corazón para que Él pueda transmitir y yo pueda recibir con transparencia lo que el Señor me quiere comunicar. Pero nosotros no debemos separarnos solo para escuchar un mensaje para domingo, para jueves o qué sé yo, el día que le toque. No, este es nuestro estilo de vida.
estar humillados ante la presencia de Dios. Ahí es donde vamos a tener la garantía que vamos a escuchar a Dios siempre para oír lo que Él quiere, para oír lo que Él quiere comunicarle a su iglesia. Así es que cuando compartimos la verdad del Evangelio debemos hacerlo con el entendimiento de que es Dios quien transforma los corazones y no por nuestras propias palabras. Esta actitud de dependencia se refleja en cómo oramos y buscamos la guía divina antes de predicar o en todo tiempo, confiando en que Él nos dará las palabras y el discernimiento necesario. Además, la humildad nos ayuda a mantenernos abiertos a la corrección y al crecimiento personal, porque Dios tiene que seguir bregando con nosotros. Es más, le voy a decir algo. Si el mensaje que Dios le está dando para la congregación no lo impacta a usted, entonces hay un problema con usted. Porque el primero que tiene que recibir el impacto de lo que Dios está diciendo soy yo. Porque yo también estoy camino en ese proceso de madurez, aunque sea ministro. La humildad nos ayuda a mantenernos abiertos a la corrección y al crecimiento personal. No somos infalibles. Y estar dispuestos a aprender y a ajustarnos según lo que Dios nos enseña es crucial para nuestra integridad como predicadores, como ministros. Como dice en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa sino la palabra de Dios que venga en el momento oportuno. ¿Cómo resolver esto? ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo caminar con esto? ¿Cómo tomar esta decisión? Y que es el mensaje, es lo que vamos a transmitir. ¿No será entonces esto lo que le ha ocurrido a muchos ministros, que la soberbia se los ha tragado de tal manera que piensan que ya lo pueden hacer sin Dios, aunque ellos en su mente dicen y le dicen a la gente que necesitan a Dios, pero en sus acciones no lo necesitan? Y por eso les ha venido deshonra. No lo sé. La verdadera grandeza, aquí está, la verdadera grandeza en el ministerio no se mide por la cantidad de seguidores o fama que la gente tenga. Algún día yo voy a preparar un mensaje acerca de la fama. Y muchas cosas van a salir interesantes. La verdadera grandeza en el ministerio no se mide por la cantidad de seguidores o la fama, sino por nuestra disposición a servir con un corazón humilde y dependiente de Dios. Recuerda que el Señor lo único que le dijo a los siervos fue que el Señor cuando vuelva quiere encontrarnos haciendo lo que nos mandó. Yo tengo muchos años de haberme liberado de esa presión humanista endemoniada que a veces está dentro de la misma iglesia y de algunos ministros que se quieren medir por la cantidad de gente que tienen o por el nivel de influencia que hay en el mundo o que tienen en el mundo. No, precioso, ya yo salí de eso. Usted sabe cómo yo quiero medir mi efectividad. Es cuán fiel yo soy al mensaje de Jesús cuando Él me lo da para yo transmitírselo a alguien. Porque he entendido que hay cosas que tienen mucho más valor que lo que vemos, sentimos, oímos. ¿Sabe cuál es? Ser obediente a la voz de Dios. Ahí está el éxito. Ya sea con uno o con miles. ¿Y quiere que le diga algo? Y en ese proceso, cuando somos curados de eso, es cuando Dios ahora sí nos puede confiar multitudes. Porque sabemos que las multitudes no nos van a cambiar el lenguaje. Sabemos que las multitudes no nos van a manipular el corazón. Vamos a seguir siendo hombres fieles a la palabra, al consejo de Dios, al oído de Dios. Y en el proceso no vamos a negociar lo que Dios está diciendo con las multitudes que Dios nos va a entregar. Sí, yo lo sé, lo percibo en mi espíritu. Gracias, Señor. Gracias. La verdadera grandeza en el ministerio no se mide por la cantidad de seguidores o fama, sino por nuestra disposición de servir con un corazón humilde y dependientes de Dios. Así cada mensaje y cada acción se convierte en un acto de adoración y obediencia, glorificando a Dios y edificando a su pueblo. ¿Se dio cuenta?
Precioso ministro, salga de esa carrera de ratas, de estar tratando de meter gente en su iglesia para que otros vean de que usted tiene llamado, de que usted es un hombre de influencia, o que usted ahora, que es la manera en que usted muestra que es pastor o es llamado de Dios. No, no, precioso. Precioso, usted fue llamado a estar con Jesús, en el Señor, en intimidad con Él, y a transmitirle a la gente que Dios le puso adelante lo que Dios está diciendo. De ahí para adelante, deje que Dios construya lo que Él tiene que construir. Recuerde que es el Señor que edifica su iglesia. Es Él. Finalmente, querido, ya tengo que acabar. Yo quisiera seguir, pero ya es tarde. Finalmente, al abordar la responsabilidad de predicar la verdad con integridad, hemos explorado aspectos cruciales, hemos tocado temas importantes para los ministros en esta noche. La fidelidad a la palabra de Dios, la honestidad sin buscar agradar a los hombres, la humildad y la dependencia en Dios en todo momento. Cada uno de estos elementos forman una base sólida para el ministerio auténtico y efectivo. Predicar la palabra de Dios con fidelidad significa mantenernos fieles a la Escritura, reconociendo su poder para enseñar y transformar vidas, sin alterar el mensaje de Dios cuando tengamos que comunicarlo. La honestidad en nuestra predicación nos llama a ser valientes al compartir la verdad sin ceder a la presión de complacer a los demás, y a confiar en que Dios usará su verdad para obrar en los corazones de quienes nos escuchan. Finalmente, la humildad y la dependencia en Dios nos recuerda que aunque somos llamados a servir y a enseñar, su gracia y su poder a los que nos sostienen y capacitan es lo que nos ayuda para cumplir a cabalidad el ministerio del Señor. En todo momento debemos recordar que el ministerio no es acerca de nosotros, sino refleja la gloria y edifica la iglesia del Señor. Al mantener estos principios, no solo seremos ministros fieles, sino también testigos genuinos de la gracia y verdad de Cristo. Que cada mensaje precioso, que cada enseñanza y que cada acción sea un reflejo de la integridad con la que Dios nos llama a vivir y a servir siempre. Confiemos en que Dios guiará y usará tu vida, mi vida, para su gloria y para el bien del pueblo de Dios, el cual nos ha confiado en el ministerio. Padre, te doy gracias, Señor. Ayúdanos a entender esto. Señor, desde mi humilde posición, te doy gracias, porque aún yo mismo soy estremecido con todo lo que he escuchado hasta el día de hoy. Padre, gracias, porque no me lo das para que tenga temor, no lo entregas para que tengamos miedo, sino para que confiemos plenamente en ti, porque tú eres el que capacita a tus hijos. Tú nos capacitas aún a los ministros, ya que tú nos llamaste, tú nos capacitas. Pero Señor, en este proceso pedimos que nos ayudes a anclarnos a estas verdades por encima de cualquier circunstancia o situación de la vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados. Para mí ha sido un gusto, un placer, un gozo tremendo poder compartir con ustedes esta palabra. Bien, mis amados, pase usted buena noche. El Señor le bendice. Que la paz y la gracia de mi Señor le continúen guiando durante el resto de la semana. Nos vemos hasta el próximo lunes con otro interesante tema acerca de las implicaciones del llamado al ministerio. Habló para todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. ¡Mua! Chao, le quiero, le amo con todo mi ser. Saludos y bendiciones. ¡Woohoo!